por la invitación y la presentación. Bueno, acá hay algunos chicos en el canal de Zoom y a lo mejor hay otros por los canales de la escuela, en YouTube, así que comenzamos nomás. Bueno, voy a compartir un PowerPoint y por supuesto no tengo ningún problema en que me interrumpan y contestar preguntas o hacer comentarios o dialogar también con todos los que estén, pero en principio empezaríamos con un Power y veríamos en qué deriva esto. Bueno, acá creo que ya estamos compartiendo, así que vamos a empezar, creo que lo ven, ¿no es cierto? Sí, sí. Perfecto. Es un Power cortito, muy básico para comenzar a charlar y tener algunas ideas básicas. A lo mejor algunas ya las tenían, pero bueno, las podemos conversar entre todos. Como se llama este encuentro, cuidar la vida es una tarea de todos. No es una tarea solamente del gobierno, no es una tarea solamente de la gente que es de los médicos, no es una tarea solamente de los docentes, sino que es verdad que todos podemos hacer algo por la vida de todos nosotros, ¿no? Y sabemos, y esto nos lo dice la ciencia, la genética, la biología, la embriología, que desde el primer momento que se juntan un óvulo con un espermatozoide, que el espermatozoide penetra el óvulo, surge una nueva realidad que ya tiene todo el código genético de una nueva vida humana. Hay toda una discusión ahí si esa vida tiene que tener los mismos derechos que las otras vidas, pero bueno, en principio los debería tener porque no podemos discriminar entre vidas humanas, ¿no? Pero desde el primer momento tenemos esa realidad. Tenemos una realidad que es diferente de la mamá, diferente de la señora en cuyo seno, en cuya panza está desarrollándose ese embrión y que tiene todas las células, todos los cromosomas, todo listo que se va desarrollando a lo largo de ¿cuánto tiempo? Desde ese primer momento y no hasta que nace, sino hasta que muere. El desarrollo es de toda la vida, ¿no? Pero ya está en germen, ya están todos los elementos que después se van a desarrollar, no va a haber ninguno más. Eso es lo que hay una vez que se genera este embrión, ¿no? Desde el primer momento. Partimos desde este punto, desde el punto que nos marca la ciencia, pero no siempre se sostuvo esto. Cuando saben, obviamente, que el tema de fondo aquí, que el tema político es la legalización del aborto, ¿no? La cuestión del aborto, ¿no? Y no es un tema nuevo, es un tema que obviamente ha sufrido cambios a lo largo de las décadas en que se empezó a plantear. Fundamentalmente la década de 60, 70 es una década muy fuerte, con 1970 me refiero, con respecto a este tema, pero el argumento central, el tema de fondo en la década del 70, era que la mujer tenía derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Argumento que obviamente uno le choca en el sentido de que sí, obviamente yo decido por mí y cada uno de ustedes decide por ustedes y nadie puede decidir por mí. Ese fue el argumento más fuerte en la década del 70. Argumento que tiene algún punto, qué sé yo voy ahora, hoy, en el 2020, a un hospital y digo, no me gusta este brazo que tengo, quiero que me lo corten, no me lo van a cortar. Y uno podría decir, pero es mi propio cuerpo. Pero bueno, es un argumento flojo en ese sentido, pero que tuvo mucho peso y mucha fuerza y todavía lo tiene hoy. Pero en la década del 80, ¿qué pasó? En la década del 80 se populariza la ecografía. Y entonces la gente empieza a tener acceso a las ecografías y pasa a ser una práctica de rutina. Hoy en día se hacen varias ecografías durante el embarazo. Y en la ecografía se ve la vida que está adentro, la vida intrauterina, adentro del útero, se ve. Y se nota que hay un nuevo ser humano adentro, una nueva vida, algo que es otra persona. La palabra persona es difícil, pero sí, que es un ser humano nuevo. No vamos a entrar en la palabra persona porque es todo abrir un capítulo que no llegaríamos a terminar. Pero sí en la década del 80 se ve. Y en la década del 90 aparecen otros argumentos. El argumento es el tema del aborto inseguro. Del aborto inseguro y la mortalidad materna. Vamos a hablar de todos estos argumentos y a ver qué podemos pensar y decir de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en la década del 70 hay un fallo judicial muy importante en Estados Unidos, que está ahí, Roe versus Wade, sobre el aborto, y se legaliza el aborto a partir de ahí en 1973 en Estados Unidos, ¿no? Y en el centro del debate, como les decía, década del 70,
fue el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. En la década del 80, como les venía diciendo recién, se hace visible la vida intrauterina. La ecografía pone en evidencia de que hay un nuevo ser que se desarrolla, que se va desarrollando y va siendo cada vez más parecido a lo que es un bebé y una persona nacida después, ¿no? Y como nuevo ser humano exige cuidado, hay que cuidarlo, la mujer embarazada tiene que cuidarse, pero no por ella solamente, sino por el bebé que lleva dentro y que depende un 100% de la mamá, por lo menos durante los primeros meses de embarazo. Esto modifica los ejes del debate. Ya es muy difícil decir que no hay una vida. Por supuesto que se podrá decir que no es una persona, porque la palabra persona, como le decíamos, no nos íbamos a meter, pero la palabra persona es un concepto más filosófico, más jurídico. En cambio, vida es un concepto biológico. ¿Está vivo o no? Sí, está vivo. Lo que hay adentro de la mamá está vivo y tiene una vida distinta de la de la madre que se puede diferenciar. Ahora, ¿esa vida qué es? Otro debate. ¿Un ser humano o es otra cosa? Y bueno, si es hijo, si lo engendró un ser humano, la biología nos dice que es una vida humana. Pero en la década del 90, como decíamos, se cambia por eso el argumento. Hoy el argumento central ya no es una vida, a pesar de que muchos lo siguen diciendo. Pero es insostenible, porque ya la ciencia nos demuestra que hay una vida distinta. Al principio de los 90, lo que estamos viviendo hoy todavía, en cuanto a argumento, es que cuando el aborto se va a dar igual, se nos dice. Si se da de manera insegura, se producen situaciones, condiciones malas en cuanto a salud, y entonces las mujeres mueren. Entonces acá estamos en vida contra vida. Vida de la mujer contra vida del bebé, vida de la nueva vida, digamos, que está surgiendo, que ha surgido ya en su seno. Entonces acá, a partir de ahora, el argumento pasa a ser vida contra vida. Yo elijo la vida de la madre. Entonces, acá en la Argentina, por ejemplo, decíamos que en Estados Unidos había habido un fallo en el 73 muy importante. En Argentina hubo un fallo en el 2012 muy parecido a esto, en donde algunos de los jueces que votaron dijeron, es vida contra vida. Está la vida de la madre contra la vida del chico. Hay que elegir una de las dos. Pero claro, decirle a la gente, hay que elegir una de las dos, es muy violento. Porque uno dice, tengo que elegir quién muere. No, yo no quiero elegir quién muere. Por eso, nosotros sostenemos que acá no se trata de que hay que elegir cuál vida va a seguir viviendo, sino que se trata de cuidar a las dos vidas, de salvar a las dos vidas en la medida de lo posible. La verdad es que todos nos ponemos contentos cuando alguien nos dice, una mujer nos dice, estoy embarazada, voy a tener un bebé. En general, lo primero que uno dice es felicitarla y ponerse contento y cuidarla y tratar de que esté lo mejor posible. Pero no siempre nos ponemos contentos cuando hay un embarazo. Puede no generar alegría un embarazo. Hay un montón ahí de razones, si quieren este power se los puedo dejar y pasarlo. Cuando no se buscó tener un hijo, no se lo quiere por diversas razones, cuando es producto de un momento sin reflexionar y quedé embarazada y yo la verdad no busqué esto y me descuidé, cuando el embarazo proviene de una violación o de un abuso, sobre todo cuando se trata de una niña, ¿no? La mujer es muy joven, la madre es muy joven, el embarazo adolescente que es una tragedia. Es una tragedia en el sentido de que a la niña se le cortan muchas etapas de desarrollo y entra en un cambio para el cual no está preparada. Pero es una alegría por la vida que nace. En definitiva, muchos embarazos adolescentes han terminado bien y la madre está feliz. Concretamente, me estoy acordando de una chica, amiga mía, conocida mía, que tiene 30 y algo de años ahora, pero cuando tenía 10 años murió el papá. Esta es una historia, un testimonio, ¿no? Cuando tenía 10 años murió el papá. Ella tiene un hermano de 17 años, bastante más grande. La mamá entró en un pozo depresivo por la muerte del marido. Y ella empezó a salir con el hermano y sus amigos. 10 años tenía. A los 11 años, 10, 11 años, conoce a un amigo del hermano, 17, 18 años, era mayor de edad, el chico. En ese momento no, pero ahora sí sería mayor de edad, porque antes era a los 21 la mayoría de edad. Y bueno, y el chico empieza a hacer de figura masculina muy referente de la chica, de la nena, y le pide ponerse de novios. La nena no sabe qué decirle, tiene miedo de perderlo y le dice que sí. Y al poco tiempo le pide tener relaciones.
y le vuelvo a decir, la presiona, la chica, la nena no entiende mucho, pero le dice que sí, y queda embarazada. A los 11 años, la mamá en un estado depresivo le dice, cuando se entera, decidí vos. 11 años, fíjense, 11 años. Y la nena de golpe siente que tiene una vida adentro y decide seguir, dice es mi hijo, y sigue. Es muy fuerte esto, es muy fuerte esta historia. Y una vez que lo tiene, ella ahora dice, fue la mejor decisión que pude haber tenido en mi vida. Fue difícil, el embarazo no fue tan difícil, pero bueno, fue un parto difícil, lo tuvo por parto natural, me parece, y dice, es lo mejor que hice en mi vida, tener este chico, ¿no? Pero bueno, es una decisión muy heroica, muy personal, quizás no era del todo consciente, pero eligió por la vida esta chica. Y claramente ella dice, yo elegí en su momento por la vida, sabía que tenía una vida y que quería que naciera. También cuando la madre tiene algún problema de salud, suele ser difícil la situación, cuando no se puede mantener económicamente al hijo, cuando la mamá está sola, sin apoyo, cuando hay algún problema de salud o el desarrollo del bebé, del feto, del embrión. Bueno, en esos casos nos genera susto la vida que aparece, por toda la serie de responsabilidades que trae aparejado, de cambios en la vida de uno, de mayores recursos que va a insumir. Pero bueno, estas son las razones por las cuales los padres o la madre o uno de los dos pueda llegar a pensar en un aborto, ¿no? Pero la verdad es que más allá de todas estas razones que son válidas y que desde luego para cuidar la vida de los dos, nos tenemos que ocupar de estas razones también, ¿eh? No podemos dejar de lado. Hay razones muy fuertes por las cuales a veces no se quiere tener ese hijo o se tiene pánico, miedo, angustia ante la idea de tener un hijo. Y muy fuerte, no es una angustia como cuando rindo una prueba y me va mal o tengo miedo de decir algo que hice. Es una angustia que me toma por completo. Pero más allá de eso, sí, el problema es que sigue habiendo dos vidas. Ya está el niño concebido. Entonces la decisión que uno tome la toma sobre las dos vidas, no, la toma sobre una de las vidas seguramente, ¿no? Entonces, como decimos ahí, la verdad es que es deber de todos cuidar esta vida, las dos vidas, la vida de la madre y la salud de la madre y el bienestar de la madre. Y cuando hablamos de salud, hablamos también de salud psíquica, no hablamos solamente de la salud física. Salud psíquica, la Organización Mundial de la Salud habla de salud incluso social. Bueno, esta madre tiene que poder insertarse en la sociedad, tiene que poder superar sus problemas, tiene que poder tener algo de donde vivir, tiene que poder mantener a su hijo, hay que poder ayudarla. Entonces, cuidar las dos vidas es deber de todos. El aborto termina con una de esas dos vidas, entonces no podemos decir que es una solución el aborto. Al contrario, el aborto siempre es un fracaso de las políticas públicas de cuidado de la vida, un fracaso de las políticas públicas de cuidado de la mujer, de atención a la mujer y a todos los problemas que pueda tener la mujer, que este es uno de ellos, claramente. Es un fracaso. Cada vez que ocurre un aborto, ocurrió un fracaso. No ocurrió una solución. Un fracaso del cual a lo mejor no podemos culpar a nadie, porque culpar a la mujer es muy inhumano. Muchas veces está en una situación desesperada. Otras veces no. Otras veces fue una irresponsabilidad de la mujer quedar embarazada y bueno, y del varón también, ¿eh? Porque acá no dejemos sola a las mujeres con el problema. Hubo un varón en algún momento que también tomó una decisión y que no puede borrarse de esa decisión, ¿no? Entonces, es una solución. Yo diría que el aborto más que una solución es un fracaso. Es un fracaso dolorosísimo que tenemos que tratar de contener. En nuestro país la ley dice, la Constitución, que es la máxima ley argentina, como seguro todos saben, protege la vida desde la concepción. No vamos a entrar en detalles, hay un tratado internacional que es la Convención de los Derechos del Niño, que la Argentina dijo, bueno, yo lo acepto, lo ratifico, pero para mí la vida empieza desde la concepción. El Código Penal dice que el aborto es un delito, pero que en dos situaciones no es punible, que son cuando peligra la vida de la madre y la salud de la madre, y este peligro, este riesgo no puede ser evitado por otros medios, eso dice el Código Penal, y cuando el embarazo es producto de una violación o atentado al pudor de una mujer. Hay todo un debate ahí, pero no vamos a entrar en ese debate. En esos dos casos, cuando el aborto es producto de una violación sobre una mujer, o cuando corre riesgo
la vida y la salud de la madre, y ese riesgo, dice el código, no puede ser evitado por otros medios, porque siempre hay un riesgo para la vida y la salud de la madre, pero bueno, uno la atiende, la cuida, a veces el riesgo es peor, porque la madre tiene alguna patología o porque el embarazo viene complicado, hay tratamientos, hay posibilidades de cuidarla, bueno, hay posibilidades de evitar ese peligro para la vida. Cuando no hay posibilidades, el Código Penal dice el aborto no es punible. ¿Qué significa que no sea punible? ¿Que es legal? No. Significa que sigue siendo un delito, pero no vamos, en este caso no vamos a castigar a la madre, a la mujer que lo realiza. No tiene, hay otros delitos que no son punibles, por ejemplo el hurto, el robo de hijos menores de edad a los padres. Es un delito, por favor no quiero dar ideas a nadie, pero es un delito, sí es un delito, pero no es punible, porque se busca cuidar un bien superior, que es la familia, la familia, fundamentalmente la relación padres-hijos. En el aborto lo mismo, no es punible, se busca cuidar un bien superior, que es que se inserte de vuelta la mujer en la sociedad, que no cargarle la tinta más a la mujer que ha tenido ya que pasar por una situación difícil. Pero sigue siendo un delito. Y el médico que lo hace sí es punible. No es punible la mujer, pero sí el médico, ojo. Entonces acá hay otro tema. Bueno, por supuesto que eso se está debatiendo, pero en el año 2018, hace 2 años, se rechazó legalizar todo esto y sigue siendo solamente no punible. Pero el proyecto de la 2018 era un proyecto mucho más, el proyecto de ley que se rechazó. Permitía el aborto libre en todos los casos hasta la semana 14 del embarazo, y si era por violación, peligro para la salud de la madre o malformaciones del feto, hasta el momento del nacimiento, hasta el final del embarazo, hasta antes, inmediatamente antes del nacimiento. Era un proyecto muy radical. ¿Cuáles son las razones para justificar el aborto? Algunas ya las hemos ido comentando, no quiero extenderme demasiado. Se dice lo de la clandestinidad, que hay que legalizar el aborto para que las mujeres no mueran, pero la verdad es que las cifras de mortalidad materna por aborto provocado son de alrededor de 30 mujeres por año en todo el país, las declaradas. Y uno diría, bueno, pero hay aborto, puede ser que no se declare el aborto, es clandestino, y la mujer muere y no muere por aborto, no está registrado como aborto, pero murió por un aborto. Bueno, esto es muy difícil, porque cuando se registra un fallecimiento, si alguno de ustedes ha tenido el dolor de que algún ser querido haya fallecido, el médico tiene que firmar un certificado de defunción en donde pone sí o sí la causa de la muerte. Y si miente, el médico comete un delito. Entonces, si la causa de la muerte fue por un aborto, el médico tiene que ponerlo, sea clandestino o no sea clandestino. Porque si no, está cumpliendo con su deber de médico, de funcionario, de médico. Y también está comprobado que las muertes maternas no disminuyen en los países cuando se legaliza el aborto, sino cuando se incrementa la educación de las mujeres y la situación sanitaria de los hospitales. Ahí disminuyen, pero la legalización del aborto por sí sola no hace que disminuyan las muertes maternas por aborto. En la Argentina se dice que hay 500.000 abortos clandestinos por año. Esto no es verdad. Lisa y llanamente, y me hago cargo de lo que digo. Hay 700.000 nacimientos por año en la Argentina. A veces menos, cada vez menos. ¿Va a haber una cantidad igual de abortos casi que por nacimiento? No. Además, en los países con la misma cantidad de nacimientos al año y con el aborto libre, no llegan ni a los 200.000 abortos. Entonces, esta cifra para un país como la Argentina, en donde el aborto es un delito todavía, no es real. Podríamos seguir incursionando en cómo se hizo ese estudio que dice que hay 500.000 abortos por año, y vamos a ver que se hizo con una metodología científica muy deficiente y con una gran carga ideológica. ¿Qué se dice también para justificar el aborto? Que la mujer tiene que poder decidir sobre su cuerpo. Bueno, ya desde la década del 80 tenemos claro que no es solo el cuerpo de la mujer, sino que hay un niño o una niña que se está gestando y que también está decidiendo sobre el cuerpo de ella o de él. El tema de las mujeres pobres son las que mueren, que el aborto es una cuestión de discriminación. La verdad es que los sectores más pobres son los que quieren tener a sus hijos, no abortar. El aborto, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, es un tema de clases medias y altas, no de pobreza. Al contrario, cuando fue el 2018 el debate sobre el aborto, hubo varias mujeres de sectores carenciados que vinieron a decir, fueron a la Cámara de Diputados a decir, señores, no me usen a mí, no usen a los pobres para legalizar el aborto, porque los pobres no queremos
el aborto, queremos tener hijos, queremos nuestros hijos, y que nos ayuden a cuidarlos, a mantenerlos y a tenerlos. Este es otro argumento también que no es del todo real. Se dice, bueno, este ya está descartado, que hasta el segundo trimestre no hay vida, entonces el aborto hasta los 3 meses podría realizarse. Esto no es así. La biología y la genética confirman que desde el primer momento hay vida. También se dice que como no es una persona, el aborto no está mal, podría abortarse. Y acá no íbamos a entrar en el debate de si es persona o no, pero la ley argentina, porque es un concepto jurídico persona y filosófico también, y también hasta teológico podría ser, pero en el tema jurídico, la ley ya hizo una opción, la ley argentina. El Código Civil de la Argentina, en su artículo 19, el Código Civil y Comercial nuevo, aprobado en 2014, dice que desde la concepción se es persona para la Argentina. Y también la Constitución lo dice. Entonces, es persona. Para la Argentina, al menos jurídicamente, es persona desde el momento de la concepción. Este es el aborto más difícil, el argumento más difícil, más doloroso. Que las niñas que quedan embarazadas, niñas menores, a veces, no digo 17 años, aunque es una niña, los 17 años, digo nenas de 13, 12, 11, 14, 15 años, que es realmente difícil, complicado tener un hijo a los 11, 12 años, ¿no? Que se dice que tendrían que poder decidir, no ya no solo sobre su cuerpo, sino sobre su futuro. ¿Qué derecho es más importante? ¿El de la nena violada y embarazada o el del nene, el bebé? Bueno, acá en una elección de vida contra vida, derecho contra derecho, bueno, pero la cosa es, la niña que aborta no conoce las características y las consecuencias que es posible que esta acción tenga en su vida. Hay una cosa que se llama síndrome posaborto, que es psicológico, pero también es verdad que cuando una niña, es decir, el embarazo y el aborto son circunstancias de riesgo para la salud, digamos. Podrían ser un riesgo para la salud, pero también el aborto lo es. Abortar a una nena tan chica puede llegar a ser un problema grave para su salud física, no solo psicológica, en cualquier momento. Hay estudios que dicen que incluso es más riesgoso un aborto que seguir con el embarazo y tener al nene. Entonces, claro, una vez que uno hace el aborto, ya parecería que se hubiera quitado de encima el problema del bebé. Pero muchos siguen con el problema del bebé psicológicamente. Entonces, las nenas no son conscientes de esto. Obviamente, subsiste el tema de que también están decidiendo sobre la vida del hijo, no sobre su futuro y su vida, sino sobre también la del hijo y el futuro de su hijo, claramente. Y también, digamos la verdad, la solución del tema del embarazo adolescente no es solo una cuestión de aprobar el aborto. Hay un montón de cosas que hay que hacer, que el Estado no está haciendo bien. No se encara el delito de fondo, que es el abuso sexual, que ocurre en muchos casos. Al contrario, se está encarando un poco más ahora, se está haciendo hincapié en la obligación de denunciar, de comunicar, pero si la mujer no tiene por qué decir, con decir que fue producto de una violación, le practican un aborto en cualquier hospital, o según el fallo de la corte, le podrían practicar un aborto, bueno, no se está encarando el problema. ¿Un aborto producto de qué? De una relación no consentida, sí consentida. ¿Quién fue el que abusó? ¿Fue un pariente? ¿No fue un pariente? Eso no tiene obligación la mujer de decirlo. Y sin embargo, al practicarle el aborto, se invisibiliza el problema de fondo, que es que fue abusada, y que acá hay un delito que hay que perseguir, y hay que condenar, y hay que resolver. Porque la mujer, muchas veces la nena vuelve al mismo ambiente en el cual fue abusada luego del aborto. Entonces sigue siendo revictimizada, revictimizada y revictimizada. El problema de fondo, ojo, no es el aborto acá, es cómo trato yo los casos de abuso sexual, sobre todo intrafamiliares. También se dice que es injusto que una mujer tenga a un hijo producto de una violación. Sigue habiendo dos vidas en juego. Estamos decidiendo sobre una vida, olvidémonos. Y esto es un problema más allá de la legalización del aborto. Es un problema de delito, problema de violación, problema de abuso. Ojo que no estemos tratando de resolver la cuestión por lo más fino y nos olvidamos del grueso del asunto que queda debajo, ¿no? Y ahora, finalmente, y ya los dejo, ¿qué se podría hacer? Un montón de cosas. Atacar las causas por las cuales las mujeres abortan, ayudar a las mujeres embarazadas, acercarles, no sé, pañales, ropa, servicios de salud,
asegurarles el trabajo, asegurarles que estén contenidas, darles más apoyo, sobre todo a las madres que quieren tener a su bebé. También hay una estadística que dice que la mayor parte de las mujeres que abortan hubieran querido tenerlas, pero creen que no pueden. O sea, ¿por qué tienen que tomar esa decisión si quieren tenerlo? A veces por falta de apoyo de sus familias, de su entorno, problemas económicos. Esas son las dos razones principales por las cuales las mujeres abortan. Falta de apoyo afectivo y problemas económicos. Entonces, esas dos razones se pueden resolver. Ayudar económicamente a sectores más vulnerables, tomar conciencia que desde el primer momento estamos frente a una vida humana. Esto ya es algo importante que podemos hacer. Tomar conciencia. Puede haber problemas enormes después de eso, pero nunca perdamos de vista de que tomemos la decisión que tomemos, la estamos tomando sobre una vida humana, ¿no? Acompañar y apoyar a las madres embarazadas, prevenir el embarazo adolescente, enseñando a los niños el valor y la importancia de los adolescentes también, ¿no? Obviamente, el valor y la importancia de la sexualidad. O sea, no es cualquier cosa la sexualidad, es algo, primero que es algo espectacular, y segundo que es algo que nos puede planificar la vida o no, o si la tomamos mal, estropeárnosla en definitiva, ¿no? Por eso es tan importante la educación en la sexualidad, y espero que la estén teniendo. Pero es educación, la sexualidad, desde un contenido de plenitud, ¿no? De cómo evitar solamente determinadas cosas. Obviamente la precaución, los cuidados hay que enseñarlos, pero desde una concepción de plenitud de la sexualidad y de apertura a la vida. Brindar facilidades y posibilidades a las madres adolescentes, desde subsidios hasta, no sé, apoyo afectivo, contención, ayuda en el cuidado de su bebé, posibilidades de que sigan estudiando. Eso es resolver los problemas de la mujer, que sigan estudiando, que tengan trabajo que les permita también cuidar a su familia. Acompañar a los padres que van a tener un hijo con alguna discapacidad. Hay asociaciones que lo hacen. A nadie le gusta saber, es un shock saber que uno va a tener un hijo con alguna discapacidad. Por supuesto que es un shock del cual hay un tiempo para recuperarse. Creo que se va a cortar, así que después nos conectamos. Ya termino igual. Implementar una política contra los abusos, ¿no? ¿Quién puede hacer esto? Todo el mundo. Sociedad, familias, gobiernos, escuelas, cada uno de nosotros. Este es el último, el último mensaje contenido. Creo que fue un poco rápido, pero